Hola queridas escuchas, no saben el gusto que me da volver a estar con ustedes después de unos días en los cuales no pude narrar, pero ya con la voz sana de nuevo, ya estoy lista para continuar con la narración del fanfic Hermoso Fantasma, escrito por Ayame Duberxo, narrado por Gisa Graham con su autorización. Capítulo 7. Esa noche la rubia casi se vuelve loca de desespero cuando lo vio desaparecer ante sus ojos. Por un momento pensó que ahora sí él se había ido para siempre y que no se había podido despedir realmente. Pero después de un rato en el que ella estuvo llorando en silencio, el aroma a maderas y lavanda la envolvió en ese sutil abrazo que ella había aprendido a identificar. De ese modo él hizo saber que seguía ahí, pero que necesitaba recuperar fuerzas. Supo en su corazón que todo estaría bien. Pasara lo que pasara, ambos estarían bien. Durante las semanas siguientes, la rubia reclutó a su hermano, a sus amigas y a sus primos para hacer una exhaustiva investigación respecto a Terrence G. Granchester. Ella había encontrado muchísima información que ya les había compartido, pero necesitaban saber más a fondo. Digamos que una indagación más especializada. Esto como trabajo aparte de sus propias actividades diarias, como encargarse del emporio Adley en el caso de su hermano Bear, los trabajos de diseño y periodismo de investigación de Annie y Patty, la remodelación del teatro y otros proyectos del despacho de arquitectos y abogados de Carwell y Carwell, el de publicista de Mia y del propio como parte del consejo directivo de los Adley y su fundación. Tenía a todos investigando. Obviamente ya había sido interrogada al respecto, como de costumbre, y otra vez tuvo que justificarse explicando que tenía mucha curiosidad de saber qué le había pasado realmente al muy guapo actor, que para utilizar su historia como publicidad positiva para el teatro, no la negativa que había acarreado desde el atentado y posterior incidente que ocasionó el cierre del Winter. Así que no les quedó de otra que ayudarla. Sabían que de lo contrario no los dejaría en paz. Entonces tenía ya varios datos interesantes para ir completando el rompecabezas. Archie, usando sus contactos, logró que le prestaran los escasos y vagos archivos de la investigación que hizo la policía en aquellos años, en donde se declaraba que los cables que sostenían los reflectores que cayeron sobre el actor habían sido cortados deliberadamente, que el sospechoso principal era evidentemente el encargado de la iluminación. Pero resultó que él estaba de permiso por alumbramiento de su esposa desde los días previos al incidente, y que después de unos meses un joven tramoyista había sido encontrado muerto en un aparente suicidio y había dejado una nota admitiendo su responsabilidad en lo sucedido, pero sin explicar los motivos. Con esto habían dado el caso por concluido. En esa misma guisa, Albert, que tenía contactos también y mucho poder, consiguió dar con la familia y las notas del detective que llevó el caso, pues Archie también averiguó que los jefes de la policía lo habían cerrado a pesar de varios cabos sueltos y de que el detective Stevens insistía en que el tramoyista no tenía motivo alguno para cometer el crimen. Amén de que aseguraba que ni la nota ni el suicidio eran reales. Por su parte, Mia había conseguido entrevistarse con Genevieve Marlon, nieta de Susana, y que usaba el apellido de soltera de su abuela como nombre artístico, como si eso le diera algún prestigio, a quien estaba tratando de convencer si le podía compartir información sobre la vida de su abuela, argumentando que la reconocida periodista Patricia O'Brien haría un documental especial de todos los miembros de la compañía que su bisabuelo fundó. Esto para presentarlo durante la reinauguración del icónico Winter Garden. No estaba resultando sencillo, ya que justamente esa mujer fue la última Julieta en subirse al escenario del mencionado recinto, y no guardaba buenos recuerdos del lugar. Candy estaba trabajando arduamente en reunir y organizar toda esa información. También había vuelto a contactar a Adrienne Dickinson, la nieta de Karen, a quien le contó en confidencia que estaba indagando más a fondo para esclarecer de verdad el crimen cometido contra el amigo de su abuelita, que lo hacía para que él descansara realmente y en honor de Karen, quien hasta el final defendió el honor de Terry. ¿Pero por qué defendía su honor? Pues porque alguien había iniciado el malicioso rumor de que a Terrence lo habían mandado matar por haber mancillado el honor de algún caballero al enredarse con la esposa de este. Nada más falso, por cierto.
Patty estaba demostrando su capacidad como periodista de investigación y ella había dado con el misterioso origen de tan nefasto chisme. Clotilde Marlon, madre de Susana. ¿Cómo dio con ese dato? Solo ella lo supo, pero aseguraba que sus fuentes eran fidedignas. Armada con todos esos datos y en espera de que Mia le sonsacara más a Genevieve Marlon y que Ver encontrara más información sobre el duque Richard Granchester, se fue una tarde al teatro con la esperanza de que su amado Terry ya se hubiera recuperado lo suficiente para poder charlar con él. Por cierto que los trabajadores que ya estaban de regreso en el inmueble para reiniciar las obras, ahora de restauración, estaban de lo más contentos, pues ya no sucedían fenómenos extraños. Suspiró y se fue a sentar en una butaca. Se puso sus audífonos con sonidos relajantes y decidió llamarlo desde el corazón. Tal vez él escuchara sus latidos. «Hola, señorita Pecas». Escuchó la voz del joven acariciándole los sentidos y un agradable estremecimiento le recorrió entera. Abrió los ojos y sonriente se volvió a mirarlo. «Hola». Lo miró con ternura. Se veía como siempre, espléndido. «¿Te sientes mejor?», preguntó con genuina preocupación. Él sonrió de lado. La cosa no era así de sencilla, pero para fines prácticos se resumía bastante bien. «Sí, he recuperado mi fuerza, gracias». También se le quedó mirando. Estaba tan bonita con su cabello en una trenza recogida al lado y algunos rizos sueltos. «¿Y tú?». «También». Era tan difícil hablar con él, pues aún temía que en su última conversación se hubiera imaginado lo que él dijo antes de irse. Pero al mismo tiempo era tan natural charlar con él, se sentía tan bien. «Yo», empezó a decir, pero él interrumpió, levantándose. «Ven conmigo», pidió. Ella lo siguió sin chistar y fueron a dar al ático del lugar. Era enorme y estaba todavía lleno de polvo, lleno de recuerdos, vestuarios viejos, baúles, escenografía y muchos afiches. Él la guió hasta un rincón, en donde encontró una bolsa cuidadosamente doblada, misma que le pidió abrir. La rubia así lo hizo, y al ver el contenido, no pudo evitar las lágrimas. Era el traje de Romeo, junto con un afiche enrollado de la obra, ese donde estaban Terry y Susana usando los ropajes, y ese vestuario era justamente el que él llevaba cuando le tomaron aquella fotografía que Candy todavía conservaba, pues se la habían obsequiado cuando fue a devolvérsela a Charlotte. Terry, ¿esto es...?» «Sí, es ese traje. Como verás, lo lavaron y restauraron después de lo sucedido. Luego lo escondieron para que nadie más lo usara. Creo que querían evitar que mi sustituto corriera la misma suerte que yo». Se llevó la mano al bolsillo. «Es tuyo ahora, al igual que el afiche, si lo quieres, claro». «Por supuesto que sí, muchas gracias». Lo miró con grandes ojos, emocionados. Sin embargo, una duda se formó en su mente, y antes de que pudiera decidir si externarla o no, él ya la había sentido. «¿Quieres saber cómo sucedió, verdad?». Ella sintió tímidamente. «Te contaré cómo lo recuerdo, ya que hay cosas que no tengo realmente muy claras y desconozco la razón de ello». «¿Estás seguro? ¿No es duro para ti recordar esos momentos?». Ella seguía preocupada por su bienestar, y eso enterneció hasta lo más profundo a Terrence. «No te preocupes, Pecosa, hace mucho tiempo que lo superé», afirmó él con verdadera entereza. «Está bien, cuéntame lo que recuerdes, pero no hagas mucho esfuerzo. Y si en algún momento te resulta doloroso, te detienes y lo dejamos por la paz. ¿Lo prometes?». «Te lo prometo». Y lo dijo mostrando la palma de su mano derecha, como si prestara juramento, y empezó a narrar, con su voz hermosa de seda. «Recuerdo que esa tarde sobre el escenario estábamos Susana y yo ensayando la escena de la fiesta en casa de los Capuleto, que por cierto, cuando quiero volver a interpretar, me deja la mente en blanco y tengo que pasar a otra escena o esperar un rato para retomarla». Dijo eso arqueando una ceja, pues esa idea seguía sin gustarle nadita. «En fin,
El director había cambiado de improviso las posiciones en las que nos encontrábamos cada uno, provocando que Susana hiciera su acostumbrado berrinche por el cambio de lugares. Ella insistía en que yo debía quedar en un punto en específico y ella cerca. En algún momento el director le llamó la atención. Recuerdo que la chica siempre quería hacer su voluntad y de algún modo lo lograba. Todavía no sé por qué, si la verdad no era tan buena actriz. De hecho, sigo sin entender cómo se hizo con el protagónico, pues Karen la superaba con talento y personalidad. El caso es que precisamente por sus quejas no estuvimos colocados donde deberíamos y Robert, que ya estaba también molesto, le llamó la atención a Susana. En ese momento escuché un estruendo que provenía de arriba del escenario. Todo sucedió en segundos, pues tarde comprendí que el sonido era de los reflectores que estaban justo sobre mí y que se habían desprendido. Alcancé a escuchar que alguien gritó que tuviera cuidado, y lo último que vi fue la mirada aterrada de Susana. Hizo una pausa, ajustando sus memorias y asimilándolas, pues nunca había hablado de ello. Después de eso, el enorme peso me cayó de lleno encima. Sentí dolor solamente al principio, como si me clavaran 100 cuchillos afilados y enormes a la vez, y el ruido fue ensordecedor. Después, mi ser completo se entumeció. Únicamente sentía una tremenda presión en casi todo el cuerpo y algo caliente que empapaba mi traje, que recién estaba usando en el ensayo. Escuché gritos confundidos. No podía moverme ni hablar. Me sentí repentinamente agotado. Los párpados me pesaban con un sueño mortal. Supe que era mi fin, y lo único que lamenté en ese momento fue el dolor que causaría a mi madre y en mi amiga Karen. Silenciosamente les pedí perdón por eso y me dejé ir. Cerré los ojos y las voces se fueron desvaneciendo poco a poco, y el entumecimiento y la presión desapareció. Después de no sé cuánto tiempo, recuperé la conciencia y me sentí tan ligero como una pluma. Es la cosa más extraña que me ha sucedido hasta ahora, pues logré moverme y levantarme de donde estaba. Me podía mover con asombrosa facilidad, pero estaba muy aturdido. No lograba escuchar nada y no podía enfocar bien. Pensé que era por el golpe y que era increíble que resultara ileso. Creí que me había equivocado en un pensamiento fatalista y que en realidad estaba bien. Candy lo escuchaba atentamente y él sonrió con ligera burla de sí mismo. Efectivamente, estaba bien, nada me dolía, pero tampoco sentía nada. Es decir, se sentía todo con mayor nitidez y entendimiento, pero no era una sensación física. No pude explicarlo. Cuando conseguí enfocar decentemente, me di cuenta de que las luces seguían donde habían caído y había un montón de gente amontonada ahí. Alguien decía que no me moviera. Se rió un poco. Y yo les intentaba decir que estaba bien, que si no se daban cuenta de que ella estaba de pie y perfectamente, ya que nadie reparaba en mi presencia. Pero entonces Robert llegó, pues al parecer se había ausentado un momento, e hizo a todos a un lado, argumentando que yo necesitaba oxígeno y espacio. Ya te imaginarás mi sorpresa, cuando al despejar el sitio, vi mi propio cuerpo atrapado bajo esas pesadas luces. Karen, la siempre estoica Karen, se había acercado y la vi tomarme la mano. La escuché llamarme desesperada, y yo gritaba que me mirara, que estaba ahí, pero ni siquiera yo me escuchaba. Era como si un profundo silencio me rodeara, un espacio vacío donde los sonidos se perdían en la nada. Me quedé de piedra cuando un sujeto que no conocía y que acababa de llegar se acercó y después de revisar mi cuerpo, dijo que lamentablemente no había nada que hacer, que yo estaba muerto. Detuvo su relato, pues los recuerdos lo debilitaron bastante. Candy se alarmó y quiso detenerlo de seguir hablando, pero él no la escuchó y continuó. Yo no podía creerlo. Estaba tan aturdido que un zumbido hizo presa de mí dejándome de rodillas, abrazándome a mí mismo. Obviamente yo no le creía, incluso cuando Sebastián, quien hacía de Mercurio, levantó en brazos a una inconsolable Karen y literalmente me atravesó para llevarla a su camerino. Fue la sensación más incómoda que tuve jamás. Fue como una invasión a mi más profunda intimidad y al mismo tiempo no tuve sensación tangible alguna. Creo que nunca había abierto de ese modo los ojos. El terror se apoderó de mí y lo negaba.
La cabeza me empezó a dar vueltas de nuevo y la sujeté en un intento por detener la vorágine de imágenes que pasaban frente a mis ojos. Mi infancia, mi adolescencia, mis padres, mi vida en Nueva York y el teatro, la soledad y la ausencia de amor. La calidez que finalmente obtuve de mi madre, de la amistad de Karen y de Robert. Me desvanecí, pues no fui capaz de soportar todo aquello. Su semblante mostraba turbación y resignación a la vez. «Dios mío, Terry», susurró la rubia, cubriendo con delicadeza sus labios con los dedos de la mano derecha y conteniendo el llanto. Él tenía la cabeza gacha y estaba recargado en la pared con las manos en los bolsillos. Cuando volví a ser consciente, estaba solo. No había nadie más en el lugar. Luego descubrí que el estreno de la obra se había pospuesto y el teatro tenía avisos de cambios de los protagonistas. Poco a poco me fue llegando información a través de los trabajadores que reacondicionaban las luces y el escenario, de los vestuaristas que preparaban el traje nuevo para el otro Romeo y sobre todo de Clarice, que no paraba de llorar y todos la consolaban. Supe que mi muerte causó una gran conmoción y que incluso Susana no podía actuar más. Y luego pasó el tiempo y me olvidaron. Siguieron con sus vidas y yo me quedé aquí. A veces voy a la villa de mi padre en Escocia, pero de un modo o de otro siempre regreso acá. Luego de eso, Terrence le contó la historia de su corta vida, que fue hijo único del primer matrimonio del duque con la actriz americana, y que luego lo hicieron pasar por hijo de la duquesa, para que fuera el legítimo heredero del ducado. Sin embargo, ella siempre lo maltrató y se ensañó con él. Le relató de su soledad, pues su padre prefirió evitar conflictos y lo internó en un prestigioso colegio. Finalmente, él no lo soportó y decidió buscar a su madre cuando tenía 15 años. Ella lo recibió con todo el amor que no pudo darle antes de que se lo quitaran, y que ella no buscó creyendo que estaría mejor como miembro de la nobleza inglesa. Le contó que a pesar de que su madre era una actriz consagrada del teatro, él se abrió camino por sí mismo en ese mundo, y que si consiguió algún éxito fue por méritos propios. Le habló de su desconfianza para con la gente, que solamente le abrió las puertas de su amistad a Karen. Y aquí Candy aprovechó para confirmar si de verdad no habían tenido algún romance, como se especulaba. Él, como una risotada, se burló preguntándole si estaba celosa. Ella se hizo la ofendida, pero no quitó el dedo del renglón, a lo cual Terry le aseguró que no, que la señorita Kleins y él solamente fueron buenos amigos. Esto porque su carácter era un tanto parecido y definitivamente no habrían sido buena pareja. En ninguno se dio atracción del tipo romántico hacia el otro, y por eso es que pudieron convivir tan bien. Después del relato, ambos se quedaron en silencio un largo rato. La rubia sopesaba si sería buena idea decirle todo lo que sabía, pero al final decidió que si quería liberarlo, él tenía que saber toda la verdad. Además, quizás el mismo Castaño le ayudase a aclarar algunas cosas, como el motivo por el cual no había cruzado el paraíso, que es donde ella aseguraba que él debería de ir. Terry no sabía cómo empezar, así que lo hizo por lo que le pareció más lógico. Él la miró con su mirada hermosa y profunda. «No fuiste olvidado, ¿sabes?» La chica miraba al techo, abrazaba sus rodillas. Luego recargó la barbilla en ellas y él la imitó. «Ah, ¿en serio?», quiso saber él, quien a pesar de toda su fortaleza le dolía el rechazo que sintió de pequeño, la tristeza y permanente melancolía de no haber vivido lo suficiente para hacer todo lo que deseaba hacer, triunfar más en su carrera, crecer, viajar, tal vez hasta casarse y tener una familia, una como la que él jamás tuvo. «No, hubo muchas personas que te extrañaron, que sufrieron por tu repentina e injusta muerte. ¿Sabes que la bisnieta de Robert Hathaway es mi amiga? Su hermano me vendió este teatro, así fue como llegué aquí». Cerró los ojos con una ligera sonrisa. «Eso fue lo mejor que me pudo suceder en la vida». «¿Y por qué?», quiso saber él. «¿Cómo que por qué? Porque te conocí a ti, Terry», fue la transparente respuesta de ella. Él no dijo nada, pero la abrazó, de ese modo tan particular que él tenía. Ella volteó a verlo y le sonrió dulcemente, siendo correspondida de inmediato.
También hay mucha información de tu historia en internet. Eres famoso, Terry. Incluso hay foros y páginas completas dedicadas solamente a ti. Y en uno de esos sitios conocí a la señorita Adrienne Dickinson, la nieta de Karen. Ella me contó que su abuela nunca dejó de recordarte con cariño, que jamás dejó de extrañar a su querido amigo, Terry. Él sonrió ligeramente. Sí, me enteré de que se casó con nuestro Mercurio, Sebastian Jackson. No sabes lo chismosa que puede ser la gente del teatro. Pero me alegró mucho que lograra ser feliz. Eran buenas personas, aunque luego no volvieron más a actuar en teatro y no volví a verla. Me pareció que se fueron a trabajar en el cine o algo así. Sí, después se volvió una muy famosa actriz de películas. Si quieres podemos ver una en mi laptop, ofreció Candy con candidez. ¿Acaso eso es posible? Se asombró el británico, causando ternura en la pecosa. ¡Por supuesto! La tecnología ha avanzado muchísimo y ahora puedes ver y saber lo que quieras usando el internet. Si tienes una computadora, electricidad y conexión a la red, ¡voilá! Le guiñó el ojo. Entonces me gustaría mucho verla, agradeció él con la mirada brillante. Entonces es una cita, mañana la traeré y veremos un par de películas, una de Karen y otra de Eleanor, ¿te parece? Se entusiasmó aplaudiendo como un adolescente. ¿Una cita? ¿Me estás invitando a tener una cita contigo, pecosa?, dijo él con picardía, arqueando una ceja travieso. Ella se sonrojó. Bueno, no es una cita como tal, ya sabes, pero sí, bueno, balbuceó sin sentido, cosa que provocó una melodiosa carcajada de Terrence. Está bien, pecas, tendremos una, quién sabe si cita, mañana. Y luego se acordó de algo importante. ¿Debo vestir formal? Aunque supongo que no importa, no puedo salir de aquí. Se quedó pensativo, y esta vez fue el turno de Candy para reír. No te preocupes, no es necesario ser formales, puedes usar lo que te guste. Muy bien, pero antes de tener esta, quién sabe si es cita, cuéntame sobre ti, Candy Sadley. Mi madre me dijo que no debería salir con extrañas. Y carcajeó. Vaya, ¿y hasta ahora nos damos cuenta? La rubia soltó una cristalina risa, pero acto seguido le empezaba a resumir su historia. Verás, vivo en Nueva York, debido a los negocios de mi familia, pero nací en Chicago hace 25 años. ¡Cielos!, interrumpió el ojiazul con actuada cara de pasmo. ¿Qué te sucede? Ella se sorprendió. ¿Te das cuenta? Eres mayor que yo, Candy. Eres una pecosa asaltacunas. Y volvió a carcajear. Muy gracioso, Granchester, espetó la chica cruzándose de brazos. Deberías considerar que tú naciste en 1897 y yo en 1992. Así que, ¿quién es mucho mayor que yo, anciano? Levantó la nariz en su típico gesto altivo. Oye, eso no es justo. Además me morí antes de cumplir 19. Era un jovenzuelo. Se defendió él. Eso es cierto. Ella se estremeció al pensar en todo lo que le faltó por vivir. Vamos, Candy, no te pongas triste. Fue un accidente y esas cosas pasan. La dio la cabeza, pero esto le recordó a la chica que él no sabía. Terry. Sus esmeraldas se ensombrecieron. ¿Qué pasa, pecas? ¿Por qué pones esa cara? Parece que viste un fantasma. Y de nuevo volvió a carcajear. Es que hay algo que creo que tú no sabes. Se mordió el labio inferior, provocando con ello una leve sacudida en el ánimo de él. ¿Saber sobre qué? Terrence seguía sonriendo. Tu muerte no fue... Parece que no fue un accidente, dijo casi en un susurro. Él se quedó viendo incrédulo, apretó los labios y empuñó las manos. Luego se relajó. Tal vez estaba confundida. Algo de paciencia había aprendido en todos esos años, y quizás no mucha, pero prudencia también. ¿Pero por qué lo dices? De todos modos, no pudo evitar endurecer las facciones y el tono.
Ella entonces decidió mostrarle la libreta de notas del detective Tom Stevens. Junio de 1916. Detective Tom Stevens, de la Policía de Nueva York. Caso 1420-12-1915. Terrence Granchester. Aparente accidente el 20 de diciembre de 1915. Se soltaron los reflectores superiores del escenario del Teatro Winter Garden y cayeron sobre el hoyo occiso. La víctima falleció minutos después en el mismo sitio debido a la gravedad de las lesiones. Se revisó las instalaciones y los expertos determinaron que los cables fueron cortados a propósito y parcialmente, para que luego el peso terminara de vencerlos si cayeran. El corte era limpio. Presunta herramienta usada, navaja o cuchillo, no se encontró. Principal sospechoso, señor Adam Harris, encargado de la iluminación del teatro. Descartado, pues no se encontraba laborando en la escena desde días previos al siniestro. Notas y declaraciones de todos los miembros de la compañía Stratford. La víctima era taciturno, apático y solitario, de carácter fuerte y celoso de su privacidad. Perseguido por las mujeres, no congeniaba bien con los compañeros. Admiradora más insistente, la actriz Susanna Marlowe. El señor Granchester no se metía con nadie y no se metían con él. Padre, Richard Granchester. Inglés, residencia, Londres, Reino Unido. Madre, Ernestina Granchester. Información obtenida de la señorita Karen Clyce, amiga cercana del fallecido. Clyce y el dueño y productor de la compañía Stratford, Robert Hathaway, aseguran que la víctima era acosada por su compañera Susanna Marlowe y que la misma señorita Clyce recibió amenazas de su parte para que se alejara del joven. El 27 de abril de 1916 se encontró muerto a Jerry Smith, tramoyista en la compañía Stratford, amable, discreto, presto para ayudar siempre, cuidaba y mantenía a su familia. Aceptaba trabajar extra para ayudarse con los gastos. Aparente suicidio con arma de fuego. Se encontró una nota al lado del cuerpo responsabilizándose por la muerte del señor Granchester. No explicó motivos. Esta nota es falsa, así como el presunto suicidio. Declaraciones de compañeros, vecinos y familiares del presunto culpable. Extremadamente solícito con la señorita Marlowe, a quien al parecer admiraba bastante. Los familiares aseguran que Smith no sabía leer ni escribir. Murió por impacto de bala en el corazón. He realizado pruebas en mí mismo apuntándome con un arma larga de características similares a la que se utilizó, y no es posible sostenerla en ese ángulo y a la altura y dispararse a sí mismo. Repito, no fue suicidio. Imposible probar su asesinato. El arma desapareció del área de evidencias de la comisaría. Indagaciones sobre la señorita Marlowe. Amable y aparentemente muy dulce, pero caprichosa, y según numerosos testigos, obsesionada con Granchester. Este último no daba ninguna señal de tener intención de corresponder las atenciones de la muchacha. La madre de la actriz parecía tener buenas relaciones con los productores de varias de las obras en las que participó su hija, debido a la amistad de su fallecido esposo, quien era escritor y guionista, cultivado con los años. Ojo, mi investigación arrojó que la señorita Marlowe se ha entrevistado con el inspector de jefe Ligan en varias ocasiones en un apartamento de los suburbios cercanos a New Jersey. Evidencias del suicidio de Smith desaparecidas. Mi teoría es que la señorita Marlowe pidió a Smith cortar los cables de los reflectores. El joven lo hizo para congraciarse con ella y tal vez por una remuneración extra. Luego ella pudo pagar para que también se deshicieran de Jerry y evitar que la delatara. Motivo aparente, despecho por el rechazo constante de Granchester. Todas las declaraciones y evidencias se esfumaron. Alcancé a copiar algunas. Por órdenes superiores se ha cerrado el caso y me han asignado a otra investigación. Es evidente que la madre de la actriz supo lo que sucedió y la ayudó a que Ligan lo cerrara y desaparecieran todas las pruebas y evidencias. No me ha sido posible probar mi hipótesis para que la verdadera culpable sea castigada por su delito. El resto eran justamente las copias hechas a mano por el detective Tom Stevens de las declaraciones de varios compañeros del joven actor, pero no aportaba nada nuevo al caso. Terry estaba mudo, sus manos temblaban y toda su esencia se sentía y percibía sumamente alterada. Las estrellas que habían usurpado el lugar de sus ojos se mostraban oscuras, gélidas. Era como un mar estallando en una tormenta enfurecida. Candy lo observó y lo comprendió, y le dolió su dolor, su ira. Él había muerto por un capricho. Había quedado truncada una vida maravillosa y espléndida por la obsesión de una mocosa insulsa e insolente. Era la cosa más absurda e injusta. Era tan abominable que le dolía el cuerpo por la tremenda frustración e impotencia que sentía. «Lo siento tanto, Terry». Ella estaba llorando, lágrimas que valía por ambas, que brotaban del alma misma de los dos jóvenes.
Él sabía, él percibía con su ser lo que la pequeña rubia decía. Él mismo tenía las mismas sensaciones. Terrence quería decir algo, pero no atinaba a coordinar ninguna frase coherente. Solamente podía sacar su sentir de un único modo, y ese era soltando un poderoso vendaval, pero no podía hacerlo más ahí. Miró a Candy con la mirada todavía más oscura. «No vengas mañana. Dame tiempo, por favor», pidió con la voz rasposa por la rabia y desapareció. Momentos después, en la villa escocesa, desataba un furioso tornado que mecía los árboles desde la raíz y lanzaba por los aires lo que estuviera por ahí. Los asustados trabajadores corrieron al interior de la mansión para resguardarse, en donde el cuadro de Lord Terrence había caído de su lugar y la puerta de la sala de música se azotaba con los fuertes vientos que entraban por la ventana, misma que había estado cerrada hasta unos segundos antes. Continuará. Gracias por haberme escuchado y gracias a Yame por permitirme narrar su historia.